Son las 9 de la noche, 1 minuto, es lunes, primer día de esta semana y arrancamos ya el cartel paranormal de la Mega. Hoy ustedes se conectan con nosotros con numeral Almas en el cartel. Almas en el cartel, porque hoy precisamente vamos a hablar de eso. ¿Existe el alma realmente? ¿Se puede medir el peso del alma? ¿Se puede fotografiar tal vez? ¿Se puede detectar el momento en que el alma sale del cuerpo? De todo eso vamos a hablar esta noche en el cartel de la Mega. Tenemos varios invitados que nos hablan al respecto y además también queremos oír sus historias y sus opiniones. ¿Ustedes creen que el alma existe o no existe? Ya mismo pueden empezar a opinar con numeral Almas en el cartel a través de Twitter. Los invitamos a que se conecten de una vez si se encuentran por allí en internet, en algún sitio. Ustedes tienen una imagen que les parece curiosa y que dicen, hey, ¿en serio esta podría ser la fotografía de un alma? ¿Qué tal si la envían? Numeral Almas en el cartel. Háganlo ya mismo a través de Twitter en el cartel paranormal de la Mega. Son las 9:02. Juan Pablo Laguna, que está en el estudio en Bogotá. Venga, voy a arrancar, Juan Pablo, de una vez con noticias, desatrasémonos un poquitico de las cosas que han pasado en el mundo del misterio durante las últimas 24 horas. Adelante. Mire, me encontré un par de datos que además me parecieron chéveres, y tienen que ver con viajes. Que todos estos días hemos estado hablando de viajes y de sitios chéveres para visitar y para conocer y que tienen que ver con misterio y todo este tema, ¿no? Pues hay dos agencias de viajes específicamente, ambas son europeas, lamentablemente, creo que para este lado del mundo como que no hay mucho al respecto, pero hay una que está en Valladolid, en España, ¿sí? Y es una especie de paseo por un sitio que ellos llaman Cabo Grande, y póngale cuidado en qué consiste. A usted le cobran un valor específico por llevarlo a un sitio en ese lugar, en Campo Grande, pero usted lo ponen como en el sitio inicial, ¿sí? Y usted paga 12 euros exactamente por pararse allí en el sitio donde lo llevan y le dicen, bueno, listo, muchas gracias, mañana volvemos por usted, chao. Sí. Y lo dejan allí, porque supuestamente en ese sitio suceden muchísimas cosas, desde apariciones hasta gritos y animales misteriosos. A usted le cobran 12 euros por ir a pasar miedo. ¿Qué tal eso? Mucha gente se anima a ese tipo de planes. Mucha gente... Yo me animaría. Uy, a mí me daría mucho pánico, pero le haría. Yo sí le haría. Sí, yo me animaría. Ese es uno. Y póngale cuidado a la otra noticia. La otra noticia también tiene que ver con lo mismo, pero es en Nueva Zelanda. Lo que pasa es que funciona un poco diferente. Resulta que con el tema de la pandemia, yo no sé si se ha dado cuenta que algunas aerolíneas empezaron a ofrecer destinos misteriosos. Pero no misteriosos en el tema paranormal, sino que simplemente la gente no sabe para dónde va. Entonces usted va, compra un tiquete y la agencia de viajes le programa absolutamente todo. Le dice, mire, usted tiene que empacar este tipo de ropa, empaque tales artículos, pero usted no sabe dónde va, sino hasta que aterriza. Antes, usted no sabe para dónde lo llevan. Entonces es un viaje completamente misterioso. En un principio, entonces el viaje era para una isla, para ir, no sé, a París, a no sé dónde, esto, lo otro. Pues resulta que ahora lo han abierto para sitios específicamente paranormales. Dentro del menú de opciones, hay algunos sitios en Japón que tienen leyendas y misterio y entonces han decidido hacer viajes hacia ese sitio. Está la visita a el campo de Chernóbil, la central nuclear de Chernóbil, que hemos hablado varias veces por estos días del tema, pues está también planteado allí. Y hay varios sitios alrededor de Europa, básicamente. Alrededor de Europa son todos los sitios que ellos tienen, pero entonces usted va, compra un tiquete, usted no sabe para dónde va, y el día anterior lo llaman de la agencia de viajes y le dicen, mire, Juan Pablo, empaque por favor muchos buzos porque vamos para un sitio que hace mucho frío. No lleve más de tal cantidad de ropa. Y por favor lleve una botellita para que esté llenando constantemente de agua porque va a ser difícil el tema de la hidratación en el sitio. Y listo, no es más. Lo suben a un avión y de un momento a otro usted termina al lado de la central nuclear de Chernóbil. Denso, pero a mí sí me gustaría mucho ese tipo de misterio en los destinos. O sea, pagar y que valga la pena llevarse el susto, la sorpresa, uff. Que eso me parece lo más bacano, porque finalmente cuando uno va de paseo, así sea turismo de misterio, pues uno ya sabe para dónde va, entonces uno como que ha averiguado, entonces ya ha metido a internet, ya ha mirado la historia, y cuando uno llega entonces empieza a ver el sitio y dice, ay sí, esto yo lo había visto en una fotografía, ay sí, en internet decía que aquí pasó tal cosa, pero cuando usted llega a un sitio y no tiene ni idea dónde fue que llegó,
y de un momento a otro le dicen, mire, aquí pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ya se quedó usted solo y viva la experiencia. Eso debe ser más chévere, pues para mí, no sé. Sí, y hoy en día que, digamos, los destinos turísticos, todo el mundo con el tema no solo del COVID, sino Ajá. las aglomeraciones y todo eso, llevarse una sorpresa o cambiar las rutinas. Yo creo que también el tema del cambio de rutinas puede servir mucho para este tipo de turismo. Bueno, pues esas son las dos noticias que tenía hoy como para que abriéramos esta sección paranormal del cartel, porque están siendo noticia alrededor del mundo este par de agencias de viajes. Una es una aerolínea de Nueva Zelanda y la otra es una agencia de esas que hacen tours a través de distintos sitios de Europa, pero definitivamente están dando de qué hablar y la gente le está copiando el tema de irse a un sitio misterioso sin saber siquiera para dónde van, o irse a un sitio donde le aseguran que usted va a tener durante esa noche una experiencia paranormal. ¿Ustedes irían, no irían? Cuéntenos ya con numeral Almas en el Cartel a través de Twitter. Conéctense con nosotros, porque dentro de un momento vamos a tener también invitados que nos van a hablar del tema. Todo el mundo tiene una posición distinta en torno a la existencia del alma. ¿Existe, no existe? ¿Hay realmente una energía allí extraña dentro del cuerpo que mantiene el cuerpo vivo, sintiente? ¿O eso definitivamente es un mito? ¿Usted qué cree, Laguna? Yo sí creo que existen. Yo siempre me he basado en que las antiguas culturas, las antiguas civilizaciones no por nada hablaban de ese tipo de cosas, no solo de seres del cielo que caían, sino del alma como tal. Ajá. Ellos incluso hay películas que se burlan un poco del tema, o series que si se toman una foto, esos aborígenes tienen miedo que les roben el alma, o antiguamente se creía eso. Sí, es cierto. Entonces yo sí creo que hay algo en nuestro cuerpo que puede ser representado como alma, ya sea una energía interna, algo que nos hace mover, algo que nos hace como dar ese tipo de sensaciones, el miedo, la alegría. Yo creo que el alma es lo que produce este tipo de sensaciones. Aparte de la reacción química pues en el cuerpo, hay algo más allá que nos hace tener ese tipo de reacciones, la risa, el miedo, el llanto, y eso es el alma. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Numeral Almas en el Cartel. Se pueden comunicar ya a través de Twitter. ¿Las almas se pueden pesar, por ejemplo? ¿Se pueden percibir de alguna forma y darse cuenta uno que efectivamente un alma estaba ahí metida en algún cuerpo? Se podrían quedar, o nos podríamos quedar todos aterrados, pero alrededor de este tema se han hecho muchísimos experimentos. Pero tal vez el experimento más famoso se llevó a cabo a principios de los años 1900 y realmente fue publicado en una revista de medicina en el año 1907. Resulta que había un médico que trabajaba, se llamaba Duncan McDougall. Duncan McDougall era un tipo nacido en 1866, trabajaba en Massachusetts, en los Estados Unidos, y era graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Y miren, les cuento el tema. Resulta que él, como profesional, donaba parte de su tiempo a un hospital para enfermos de enfermedades ya incurables, ¿sí? Resulta que cuando él empieza a trabajar, llega a este hospital y se da cuenta que la persona que había donado esa tierra y ese local, ese sitio para el hospital, pues había dejado guardados muchos objetos antiguos pues que le pertenecían a él y a su familia, y los había dejado guardados en ese sitio. Entonces él, en medio de sus ratos libres, mientras estaba atendiendo pacientes y le quedaba uno que otro rato libre, pues entonces empezó a buscar en esas bodegas objetos curiosos que empezaba a encontrar. Dentro de las cosas que se encontró, Duncan McDougall se encontró una báscula de esas que se utilizan para pesar normalmente, una báscula de marca Fairbanks. Resulta que este objeto era muy curioso, fue inventado por allá en 1800, a principios de 1800, 1820, 1830, y resulta que era muy distinta a las otras básculas porque era una báscula que permitía el pesaje muy exacto, pero de elementos demasiado grandes, ¿sí? Era como para pesar grandes cargas y ese tipo de cosas. Y entonces,
como este señor, este médico, ya le había tocado ver morir a muchísima gente en ese hospital, pues decidió utilizar esta báscula para hacer un experimento. ¿Y qué hizo? Sobre la plataforma donde normalmente se ponían las cosas a pesar, diseñó un sistema que dejaba reposar sobre eso una especie de camilla, ¿sí? Y el objetivo era poder poner allí a los enfermos terminales. Logró obtener autorización de 6 pacientes que sufrían de tuberculosis y dijo, bueno, listo, voy a hacer un estudio con ellos. Y efectivamente, cuando estaban muy cercanos a la muerte, empezó a acostarlos en esa camilla. Inmediatamente lo primero que hacía era calibrar el peso para darse cuenta exactamente cuánto pesaban en ese momento. Otra de las cosas que les pedía él a los pacientes era que se mantuvieran en lo posible inmóviles, que además debe ser una situación muy tenaz. Imagínese Laguna, eso, una situación muy tenaz, porque ellos básicamente saben que van a morir en los próximos minutos. Sí, o sea, ya están en el último instante y definitivamente ellos autorizan a este señor para que haga un estudio con ellos, y aparte de todo él los pone allí y les dice, mire, por favor quédese quieto lo más que pueda, ¿sí? Él se juntó con otros 4 médicos y allí empezaron a hacer el estudio con estos 6 pacientes. Cada uno tuvo cifras diferentes, pero resulta que el primero de ellos, que fue con el que arrancó el estudio, hicieron la medición, tomaron la primera medición unos 15-20 minutos antes de la muerte y empezaban a tomar mediciones del peso cada 5 minutos de ahí en adelante. En el momento en que se registró la muerte clínica por parte de este médico, la báscula registró un peso de 21 onzas menos que las que pesaba el cuerpo 5 minutos antes. Y de ahí para allá, cada 5 minutos, empezaron a hacer las mediciones, y al parecer el peso iba variando en unas proporciones pues mucho más pequeñas, pero parece, o al menos eso decía la revista en la que publicaron el tema en el año 1907, que él descubrió que el alma pesaba cerca de 21 gramos, tal vez un poco más de 21 gramos. De los 6 casos, solamente se pudieron tomar en cuenta 4, porque 2 de ellos tuvieron pues problemas. Uno de ellos fue simplemente porque al paciente lo pusieron y murió demasiado rápido, entonces no alcanzaron a calibrar la báscula, no había cómo determinar el peso. Y el otro porque aparentemente algunas personas muy cercanas al paciente se negaron al experimento justo en el momento en que iba a morir, y en medio de una discusión y toda la cuestión pues no se pudieron tomar las mediciones. Lo cierto es que desde ese momento este señor McDougall dijo que el alma pesa un poco más de 3/4 de onza, es decir, 21 gramos. Esa fue la disminución que registró en peso el cuerpo de este primer paciente justo después de la muerte. Después de esto empezaron a aparecer muchísimas justificaciones de los médicos, ¿no? Porque obviamente se echó encima a la comunidad médica alrededor del mundo, y empezaron a decir que básicamente no se trataba de eso, sino que una de las situaciones era que normalmente cuando nosotros respiramos de manera normal, estando vivos, pues a pesar de que nosotros exhalemos la mayor cantidad de aire posible, siempre permanece algo de aire dentro del cuerpo, es decir, nunca estamos con 0 cantidad de aire dentro de nosotros. Sin embargo, la última exhalación cuando uno muere sí es total. Entonces, algunos médicos decían que a eso podría deberse el tema del cambio de peso de los 21 gramos. Otros médicos empezaron a opinar que desde el primer momento de la muerte, inmediatamente nuestro cuerpo se empieza a deshidratar, en unas cantidades obviamente muy pequeñas y a nivel celular, pero que definitivamente hacían que se pudiera perder peso dentro de los primeros minutos después de la muerte. En torno a esto, muchísimas historias, en torno a esto, muchísimas opiniones, pero de allí partió el tema de la investigación del alma como una situación científica. De ahí para allá se pueden tejer muchísimas otras historias, como por ejemplo la de las personas que ven el aura y que dicen que en el momento de la muerte de una persona ven que esa aura definitivamente se desprende y sale del cuerpo y se va, bueno, no sé a qué sitio, pero definitivamente se desprende y sale, y que ellos pueden verla. Pues resulta que este fue otro experimento que se hizo en algún momento. Otro médico, lo que hizo básicamente, después de tener experiencias muy complicadas a nivel
anímico, porque gran parte de su familia había empezado a morir. Inicialmente había muerto uno de sus hijos, y él dice que en el momento en que su hijo murió, él pudo ver una luz que se desprendió de él. Eso dijo el médico. Así que después de esto empezó a investigar. Un tiempo después estaba en su lecho de muerte su esposa, y él decidió utilizar a su propia esposa para experimentar. En ese momento cogió una cantidad de cámaras fotográficas y las puso alrededor del cuerpo de su esposa en la habitación, y se sentó a esperar simplemente a que ella muriera. En el momento de la muerte empiezan a disparar fotografías, y las fotos son famosas y ustedes las pueden encontrar en internet. Si alguien las encuentra, las puede postear con numeral almas en el cartel, y de esa forma nos ayudan para que todo el mundo las pueda ver, porque resulta que esas imágenes muestran una especie de bolas de luz que empiezan en ese momento a salir del cuerpo. Después de eso hay experimentos, digamos, un poco más modernos. En 1996 se realiza otro en una universidad de Michigan que asegura que se pueden fotografiar elementos que salen del cuerpo en el momento en que la persona fallece. Pero eso es, digamos, lo más moderno. Eso es lo que conocemos hoy. Pero de ahí para atrás, muchísimas culturas lo han manejado, y el tema de pesar el alma a este médico no era el primero que se le ocurría. Si nosotros nos vamos a buscar a los egipcios, nos damos cuenta que específicamente en tumbas como donde aparecen inscripciones como las de Anubis, aparece Anubis en algunos sitios pesando las almas. Y yo no sé si Laguna se acuerda de esa escena de Anubis en la que Anubis aparece con una báscula y el alma en un sitio, en uno de los lados, y en el otro lado una pluma. No me acuerdo. Esa es una de las imágenes, pues, como famosas de esas pinturas egipcias donde está representado todo el tema. Incluso, no sé si un poquitico de historia, veamos un poquito de historia. Da Vinci en algún momento intentó buscar dónde estaba el alma, y para él el alma no estaba en otro sitio sino en el cerebro de las personas, y por eso empezó a experimentar con cerebros, y esa fue una de las razones por las que en algún momento lo pusieron preso. Es decir, alrededor de la historia, a través de la historia, muchísimas personas, muchísimos personajes han intentado investigar esto, y definitivamente nadie ha dado con el tema de si el alma existe o no existe, si pesa o si no pesa, o incluso algunos han tratado de envasar almas, como sucedió en un rito un poco oscuro hace algunos años en Europa, en el que una secta lo que hacía básicamente era envenenar a cada uno de las personas que pertenecían a esta secta, pero en el momento de la muerte les ponían una botella de color negro completamente, que obviamente estaba preparada con una serie de ceremonias anteriores y una serie de rezos y de elementos, y se la ponían cerca a la boca, con el propósito supuestamente de envasar el alma de cada una de las personas que pertenecían a esta secta. En esa secta murió muchísima gente, y decían que las almas continuaban allí, en cada una de esas botellas. 9:19, en el cartel de la Mega. Hoy nos preguntamos si el alma existe o no existe. Nos preguntamos si tiene peso o no tiene peso. Nos preguntamos si ustedes, cada uno de ustedes que están en sus casas, creen en el alma o no. Si ustedes han tenido un encuentro cercano con este tipo de elementos que le permitan a uno pensar que efectivamente allí hay algo curioso, diferente, y que puede comprobar la existencia de esa energía que en teoría nos pone a todos en movimiento. Con numeral almas en el cartel se empiezan a conectar, y por ejemplo por acá está Mao Rodríguez, que dice, nos pone una foto de un vaso con agua y dice: el alma es el agua, el cuerpo es el vaso. Bueno, una interesante forma de revisarlo, ¿no? De un símil interesante para ver este tema del alma. Pero ya mismo queremos que ustedes se conecten con nosotros a través de las líneas del cartel y nos empiecen a contar de una vez. ¿Ustedes creen en el alma? ¿Creen en el alma? ¿Tienen alguna justificación para lo que nos van a decir? Las líneas del cartel, de una vez, Laguna me la recuerda, porfa, que no tengo el archivo aquí. Sí, 031-288-4218, se lo repito, 031-288-4218, sí. El 031-287-9731 y el 031-232-2124.
Perfecto, pues a través de esas 3 líneas en la ciudad de Bogotá ustedes se comunican desde Colombia o desde cualquier parte del mundo, se conectan con nosotros porque queremos debatir con ustedes, queremos que ustedes nos digan, ¿el alma existe o no existe? ¿Y por qué creen que existe? Busquemos una justificación. Si a mí me lo preguntan, mi posición personal es, sí, debe existir algo, debe existir una energía que pone en movimiento pues todo nuestro cuerpo y nuestros sentimientos, pensamientos, etcétera. Debe haber algo que definitivamente nos anima. No sé ustedes qué piensen. Vamos a irnos a las líneas del cartel. Hola, la Mega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Andrés López, desde Bogotá. Andrés, desde Bogotá. ¿Existe el alma o no existe? Sí, claro, existe un alma. Nosotros tenemos ahorita un cuerpo físico y tenemos también un alma. Y pues, ¿pero en qué se basa usted para decirlo? O sea, ¿tiene alguna vivencia o simplemente conoce alguna información que le permita afirmarlo? No, pues dentro de mi fe, mira, yo soy cristiano y creo que antes de esta vida pues nosotros tuvimos una vida espiritual. Nuestra alma es eterna, desde que la creó Dios nuestra alma es eterna. Y entonces en ese momento nosotros decidimos pues venir aquí a la tierra y decidimos perseguir a Dios. Por eso tenemos un cuerpo físico. En ese momento pues el diablo no fue alejado y no tuvo que tener cuerpo físico. Por eso es que en este mundo él desea destruir nuestro cuerpo, porque él no va a tener un cuerpo físico. Bueno, entonces, muy interesante. Sí, claro, entonces yo he escuchado, pues primero que todo, pues me gustaría enviarle un saludo a Tripas, que se mejore pronto, y decir que cómo es que tiene muchas dudas sobre cómo es que nos juzgan, ¿no? Cómo es que juzgan a una persona que puede asesinarse, suicidar o matar o personas, porque en ese momento de que cuando crearon nuestra alma, nosotros decidimos qué era lo que íbamos a hacer. Cada persona decidió ya qué era lo que íbamos a hacer acá en la tierra. Entonces, por eso es que cada cual lo juzga. Una persona que decidió vivir 8 meses, otra persona que dijo, no, mi vida quiero que sea larga, 100 años, algunas personas que la cumplieron, y por eso es que cada uno va a ser juzgado. O sea, ¿usted cree que el destino de nosotros ya está escrito para todos? ¿No hay forma de cambiar absolutamente nada? Sí, nosotros primero que todo, nosotros ya decidimos seguir a Dios, porque tenemos un cuerpo físico. Si nosotros no hubiéramos decidido seguir a Dios, sino seguir al diablo, estaríamos en las tinieblas sin poder nunca tener un cuerpo físico. Ellos nos van a querer poseer, ellos van a querer, el diablo va a querer destruir nuestro cuerpo físico, porque él nunca va a tener un cuerpo físico. Bueno, entonces, buena posición. Sí, claro, nosotros antes de eso, nuestra alma ya decidimos qué era lo que íbamos a hacer nosotros aquí en la tierra. Por esa cosa, si nosotros cumplimos lo que nosotros hacemos, vamos a ser juzgados y vamos a pronto después alcanzar ya otro nivel, que es estar cerca de Dios, porque pues eso es como parte de un plan que tiene él. Algunos pues es difícil comprender el plan, pero pues eso es lo que yo creo, ¿no? Dentro de mi fe. Bueno, perfecto, gracias por tu llamada y gracias por tu opinión. Gracias. Vale, chao. Son las 9:24. Miren, me acabo de encontrar precisamente una noticia aquí, esta no la tenía preparada, hice una búsqueda aquí rápida y me encuentro una noticia del 26 de marzo de 2018 que dice: científicos confirman la existencia del alma y aseguran que ésta no muere, sino que regresa al universo. Más adelante dice: la idea nace de que el cerebro es una computadora biológica con 100 billones de neuronas, cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. Bueno, y de ahí para allá viene todo el tema. Básicamente, al parecer, lo que estoy leyendo aquí rápidamente, se trata de un estudio que se hizo sobre algunas personas que estuvieron cercanas a la muerte, con experiencias cercanas a la muerte, y a partir de allí pues lograron recopilar información que les permitió sacar este tipo de conclusiones. Esta publicación se hizo en una revista de psicología de circulación mundial y aparentemente en ese momento tuvo muchísima acogida. De ahí para acá, al parecer no se ha hablado mucho del tema, pero en su momento el artículo dio mucho de qué hablar y bueno, conclusiones pues las sacaremos cada uno esta noche. Lo cierto y lo que sí podemos decir es que la palabra alma realmente sí se refiere a una entidad inmaterial, es decir, algo que no podemos tocar, algo que no podemos ver, que no podemos sentir, y es una palabra que viene del latín,
que significa ánima. Y ánima básicamente es porque está animando nuestro cuerpo, le está dando movimiento, le está dando todas las características que poseen los cuerpos que tienen vida. Y de ahí para allá podríamos simplemente a través del lenguaje empezar a conocer un poquitico más acerca del tema. Pero esa no es la idea. La idea básicamente es hablar con ustedes y que ustedes nos digan si creen en la existencia del alma o no creen en ella. Hola, El Cartel, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Mi nombre es Jennifer. Jennifer, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Jennifer. Mira, estamos aquí hablando del tema del alma y lo que pasa es que hay muchísimas cosas que lo ponen a uno a pensar porque muchísimas civilizaciones, los griegos pensaban una cosa, los egipcios pensaban otra, nosotros pensamos otra, pero siempre el alma ha estado allí. A pesar de que todos pensemos cosas distintas, el alma siempre ha estado presente. ¿Tú crees en la existencia del alma así como la percibimos, como lo que le da vida al cuerpo? Sí, pues mira, pues a mi mamá hace unos años le hicieron una especie de trabajo de los que ya sabes. Sí. Entonces ella fue hace unos 2 años a que le hicieran una limpieza. Resulta que la señora le dijo que había un alma que siempre estaba con ella y que no se había ido. Entonces resulta que esa alma era mi papá. ¿Y cómo se dieron cuenta que era tu papá? Porque mi papá murió cuando yo nací y le dijeron que él llevaba cerca de 16 años con ella. ¿Y había alguna forma de demostrarlo? Es decir, pues que le hubieran dicho algo que tu papá hubiera mandado a decir, algo por el estilo. Pues la señora decía que él era como una estrella o algo que siempre estaba ahí cuidándonos. Y es alguien o es algo, no sé qué sea la verdad, pero sé que él está ahí. Pues yo, por ejemplo, soy de los que cree que apenas acabamos nuestra alma. Yo sí creo en el alma, primero que todo. Lo decía al principio, y creo que nuestra alma resulta en otro cuerpo. Pues yo creo que vamos a otra vida. Lo que no entiendo es por qué no recordamos nuestras vidas pasadas. Sería una incógnita muy grande. Pero yo sí creo que apenas morimos, nuestra alma sale y ya tiene un destino listo. La gente pregunta entonces por qué nacen más personas en el mundo. Yo creo que hay, digamos así como la edad, hay almas que llevan mucho tiempo acá y hay otras que apenas están naciendo y están creciendo y están llevando sus experiencias vida tras vida. Bueno, es otra forma de verlo y creo que cada uno tiene, así sean muy parecidas las circunstancias y las creencias que tenemos acerca del alma, siempre hay un punto donde las cosas varían, ¿no? Alguien puede decir que las almas se pueden quedar en pena, otras personas pueden decir que no, otras personas pueden decir que se quedan aquí esperando a que otra persona desencarne para irse con ella, otras personas pueden decir que simplemente el alma regresa a Dios y listo, no pasa nada más, otras pueden decir que encarnan inmediatamente, otras que se demoran un tiempo para encarnar. Entonces digamos que somos o son muy pocos, porque yo también creo en la existencia del alma, pero creo que son muy pocos los que realmente niegan la existencia del alma, a pesar de que haya diferentes formas de creer en este elemento tan superfluo que definitivamente nadie puede afirmar cuál es la realidad ni si existe o no existe. 9:33, ¿qué piensan ustedes? Vámonos a las líneas del cartel. Hola, la Mega, buenas noches. Hola, la Mega. ¿Quién habla? Me reservo el nombre. ¿Quién? Me reservo el nombre. Ah, te reservas el nombre, listo. ¿De dónde nos llamas? Desde Barranquilla. Desde Barranquilla. Bueno, amigo, cuéntenos, ¿usted cree en el alma o no? Pues la verdad es que yo tengo una hipótesis sobre la existencia del alma, y es que mucho tiene que ver con lo de la parálisis del sueño. Por más que haga un parte médico sobre que el cerebro se despierta y el cuerpo no está despierto, pero la verdad yo digo que hay un espíritu que se dice que hay uno que lo admito, que hay un demonio que siempre en la cama, que siempre se acuesta o se sienta encima de uno, pero yo pienso que no tanto se acuesta sobre el cuerpo, sino que se acuesta más que todo sobre el alma, porque siendo así que se lo ve o lo siente el alma de uno, pero es que en realidad uno con el cuerpo como tal uno no lo ve.
uno no lo ve. Es decir, lo que usted quiere decir básicamente es que ese tipo de elementos, incluyendo el alma o los demonios que usted nombra, están como en otra dimensión e interactúan entre ellos. Sí, a eso exactamente me refiero. Pero también se debería como a que el alma, por más que está como en los dos sectores. Por ejemplo, el cuerpo de uno no puede moverse sin un alma, por ejemplo. Pero si el demonio pues digamos que se sienta o se detiene arriba del alma, uno siente en la parálisis del sueño que uno no se puede mover para nada, no puede hacer nada. Entonces diría que el demonio se sienta o se pelea con el alma como para extraerla, como para sacarla, retirarla. Entonces pues diría que ese sería como mi hipótesis, como que existe como tal el alma, porque hay como seres que se intentan como apoderar de ella como tal, y no como no en el cuerpo de uno, no con el cuerpo de uno como tal, sino como en el alma o la esencia de la persona, por así decirlo. Bueno, amigo, entonces para usted en Barranquilla este tema de la parálisis del sueño es una muestra de que el alma existe, básicamente. Así es. Bueno, amigo, muchas gracias. 9:36 en el cartel paranormal de la Mega. Hoy se conectan con nosotros a través de numeral Almas en el cartel. Almas en el cartel. Vamos a ver qué hay por acá. Alejo Bustamante dice: los japoneses cargan el alma en robots. Están en el futuro. De hecho, van más allá. Fabrican robots para otros países. Bueno, es digamos y nos manda un video de YouTube que habría que como revisar un poquitico el tema, a ver a qué se refiere. Por acá nos mandan una imagen, ustedes la pueden encontrar en numeral Almas en el cartel, nos la manda Carlos Ramírez, y se les cuento este caso que pasó hace poco en Villavicencio. Pueden ver el video en Facebook, en esta página, y nos deja allí pues toda la página y todo el tema. Dice: se observa lo que posiblemente es un alma o espíritu. Véanlo y juzguen ustedes mismos. Si ustedes lo quieren ver, numeral Almas en el cartel. Ahí está. Y nos hacen más preguntas, porque las preguntas que estamos haciendo no son las únicas. Aquí nos preguntan: ¿quién o qué hace que las almas sean ánimas, fantasmas, espíritus? ¿Y cuál es la diferencia? Nos lo dicen por acá en Twitter con numeral Almas en el cartel. Si ustedes tienen la respuesta, también pueden responder por ese medio, porque por ahora viene uno de nuestros invitados que nos va a hablar del tema de hoy, y vamos a arrancar con nuestro amigo Tulio Fernández, que nos habla acerca de cómo el alma puede permanecer después de la muerte, y esto con fundamentos científicos. Tulio está con nosotros aquí en el cartel paranormal de la Mega. Muy buenas noches a todos en este cartel paranormal de la Mega. Mi nombre es Tulio Fernández y el día de hoy estamos hablando de un tema apasionante, de un tema que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Estamos hablando de las almas. Existen las almas desde siempre. En las diferentes religiones, en las diferentes mitologías se habla de la existencia del alma humana. Es así, por ejemplo, como en el antiguo Egipto, el dios Anubis cogía el corazón de la persona, del difunto, y lo pesaba, y dependiendo en una balanza, y dependiendo los actos cometidos, el alma iba al cielo o al infierno. O en la Grecia antigua, donde el alma debía atravesar el río Estigia, y para ello debía darle al barquero Caronte, tenía que pagarle con 2 monedas de oro. Cada muerto, cuando una persona moría, debían ponerle una moneda de oro en cada ojo para pagarle, y así ir al más allá. Pero siempre ha habido la discusión de qué opina la ciencia con respecto al alma. Muchos científicos han dicho que es una invención de mitologías, que es una invención religiosa. Sin embargo, quiero contarles que esto puede estar a punto de cambiar, pues hay un estudio que dice que hay alma y el alma puede permanecer después de la muerte, y lo dice la ciencia. ¿Y quién dice esto? Esto lo dice un físico británico que se llama Roger Penrose, quien dice que ha encontrado que las células humanas contienen información sobre el alma. Él dice que también explica por qué ocurre el trance de la gente que logra regresar a la vida.
Y lo que ocurre es que el equipo de trabajo de él, luego de meses de investigación, encontró pruebas que dentro de las proteínas de los seres humanos, las proteínas que los seres humanos almacenamos, hay algo que se llama los microtúbulos, que son conductos que trasladan materia celular. Y ahí existe alojada la información, lo que podría denominarse el alma, y este podría mantenerse en el universo luego de que el cuerpo muera. Dice el doctor Penrose que si el paciente no sobrevive al trance y fallece, es posible que la información cuántica pueda existir fuera del cuerpo como alma, tal vez de manera indefinida. El científico detalla que se ha probado que después de la muerte de una persona se liberan de la zona de almacenamiento la información subatómica que llevamos y es expulsada hacia el exterior. Sin embargo, si este proceso es temporal, si la persona no muere y el paciente vuelve inesperadamente a vivir, la sustancia regresa al cuerpo. Ahí está la explicación de los testimonios de quienes dicen haber vuelto de la muerte. Esta teoría ha sido reforzada por la Max Planck de Física, que es un instituto ubicado en Alemania. Ellos consideran que el universo físico, tal como lo conocemos, está basado en nuestra percepción, en lo que vemos y sentimos, pero ellos afirman que después de morir existe el infinito. Hay testimonios, por ejemplo, un expresidente de la Academia Alemana, Hans-Peter Dürr, dice que lo que creemos como el aquí y el ahora solo es parte material de todo lo que nos resulta comprensible, mientras que el más allá es una realidad infinita mayor. Explica que nuestro campo espiritual cuántico pervive aún después de morir, y este hecho puede considerarse como la inmortalidad. Hay varias personas de disciplinas, por ejemplo el biólogo alemán Christian Hellwig asegura que los pensamientos, voluntad, conciencia y sentimientos se pueden considerar espirituales porque no tienen interacción directa con las fuerzas de la naturaleza y que tienen que ver con los fenómenos del mundo cuántico. De comprobarse todas estas teorías, se habrá descubierto que el alma sobrevive al cuerpo y que toma su propio camino después de la vida. Es así como la ciencia va aceptando poco a poco la existencia de un alma. Pero cuéntenme ustedes qué opinan de que la ciencia ya vale este conocimiento, esta existencia del alma de la cual se ha hablado desde el inicio de los tiempos. Pueden decírmelo en mi Twitter, que es TulioFer69, pueden decirlo en mi Instagram, que es TulioFer2000, y tengo un canal de YouTube donde hablo de películas, libros y series llamado Tertuleando. Los espero por allí, les deseo una muy feliz noche. Estamos hablando, chao. Líneas del Cartel Paranormal 031-287. Portamos, cómo reaccionamos a cada una de las situaciones. Por esa razón son distintas. Eso dice una de las teorías. ¿Es cierta o no es cierta? Pues ustedes son quienes deciden en qué creer. Pero hoy queremos que ustedes nos cuenten su posición frente a esto, a la existencia del alma. Son las 9:45. Nos vamos a las líneas de la Mega. Hola, la Mega, buenas noches. Buenas noches, hablas con Iván. Iván, ¿cómo vas? Bien, sí señor. No, pues mire, bueno, la verdad, pues yo creo que pues el alma no existe, la verdad. Pues yo opino que ¿qué? Cuando alguien muere, pues yo digo que cuando alguien muere, es como ya deja de existir, o sea, ya perece todos sus sueños, sus pensamientos. Una vez Tripas dijo que era como un sueño profundo, no sé, creo que es como un sueño profundo. Sí. Entonces, otra pues, forma de verlo. La verdad, exacto, pues la verdad, pues yo creo en eso, pero a mí me pasó un cacharro, pues que es raro, ¿sí me entiende? Ajá. Porque es que resulta que una vez yo vivía con la mamá de mi hijo, vivía ahí en Bosa. Sí. Entonces, resulta que en esa época, hace como unos 10 años, más de 10 años, pues yo tomaba mucho, entonces yo tenía muchos problemas con ella, pues por lo que yo tomaba mucho. Resulta que ese fin de semana ella se fue a quedar por allá donde la mamá porque estábamos peleando y todo el cuento. Entonces resulta que yo ese viernes me quedé echando pola y llegué en eso de las 2 de la mañana a la casa.
no, pues no había nadie ni nada. Yo me acosté, pero entonces resulta que en el momento que yo me acuesto empecé como a escuchar un ruido dentro de la habitación, o sea, como si echaran como unas tapitas en una bolsa y las movieran como unas maraquitas. Sí. Entonces resulta que yo llegué y me desperté, prendí la luz y yo, tan raro, que será ese ruido. Yo pensé que era por ahí un gato, pues que se había metido por la ventana o algo. Resulta que volví y me acosté y empecé otra vez a escuchar el ruidito ese. Entonces en ese momento volví, me levanté, prendí la luz, fui hasta la sala, miré por debajo de las camas, de pronto había un ratón, no sé, yo pensé, ¿sí? Sí. Resulta que al momento que volví me acosté, pues yo ya apagué otra vez la luz, pero entonces yo me quedé como tapándome la cara, pero entonces como pendiente que apenas empezara a sonar eso otra vez, pues me levantaba rápido y prendía la luz. Sí. Resulta que al momento en que empezó a sonar otra vez ese ruido, pues yo me paré ligero y prendí la luz y en ese momento se movió la puerta de la habitación. O sea, como si hubiera ido alguien ahí en ese momento, ¿sí me entienden? Pues yo dejé pasar ese suceso así, como a los 8 días, pues como a los 15 días yo fui donde la dueña de la casa, pues a pagarle lo del arriendo y toda esa vuelta. Entonces la señora me dijo, pues Iván, pase y se toma un tintico, y bueno, y ahí me puse a hablar con la señora, y en ese momento me contó que sí, que el padre de ellas, pues ellas vivían por Anfusa, en una finca, el papá, que había fallecido hace como unos 15 días. Entonces en ese momento se me vino así como en la mente, en ese momento yo dije, pues sería el señor que me asustó, o el espíritu del papá de esa señora o algo. Entonces pues me queda como la duda de que en realidad sea pues el alma o el espíritu del señor, o sea de pronto un demonio o algo, no sé. Bueno, entonces usted no cree en la existencia del alma, sin embargo este tipo de situaciones lo pone a dudar, y como quiere saber un poquitico más para saber si está en lo cierto o no. Exactamente, pero pues como le digo, yo nunca había creído en eso, ni que por ejemplo, yo tengo llama a muchas personas que veía a un familiar o que a mi abuelo, ¿sí? Pero entonces yo creo que es como más que todo como espíritus, como demonios, no sé, como se siente como esa energía negativa. Ok, bueno, amigo, muchas gracias por su llamada. Bueno, gracias, muy amable. Vale, chao, son las 9:49. Vamos a hacer una pausa y en un segundo vamos a regresar hablando de este tema. ¿Existe o no existe el alma? ¿Han tenido ustedes experiencias que les permitan, al menos bajo su punto de vista, determinar que el alma sí está allí? ¿O por el contrario, han tenido experiencias que le digan, no, el alma no existe, las personas mueren y simplemente mueren y ya, y se desconectan como si fueran un aparato eléctrico y ya dejan de funcionar y listo, y no pasa absolutamente nada más? Ustedes nos lo cuentan a través de numeral almas en el cartel. Almas en el cartel, numeral almas en el cartel en Twitter, de esa forma se conectan con nosotros y en segundos los oímos también a través de las líneas. Además tenemos invitados que vienen en camino, eso dentro de un momento. Hacemos una pausa, ya regresa el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. En el cartel, tómalo suave con licor de ron viejo de Caldas S. Vivía en Pereira. Para los que conocen el eje cafetero, tal vez saben que entre Pereira y Armenia la distancia es relativamente corta. Y para llegar de un sitio al otro hay un par de caminos, un par de vías. La vía principal, donde uno puede recorrer alrededor de unos 45 minutos, y una vía un poco más larga, que incluso alcanza a pasar por una colita del Valle del Cauca. Esa vía recorre entre Pereira y Armenia, pasando por el municipio de Alcalá. Mi hija
había nacido tal vez hacía 1 año, 2 años máximo. No recuerdo exactamente la fecha, pero había nacido hace 1 año o 2 años aproximadamente. Mi hija vivía en Armenia y yo vivía en Pereira. Era muy común que los fines de semana mi hija y su mamá se fueran a mi casa en Pereira y estuvieran con nosotros el fin de semana. Pues resulta que un fin de semana cualquiera, un fin de semana entre otras cosas festivo, estuvieron en mi casa y ese lunes, a eso de las 6 de la tarde, pues decidí ir en el carro a llevarlas a Armenia. Estaba un poquito corto de plata en ese momento, entonces decidí tomar el camino largo, el que cruza por Alcalá, con un propósito: no pagar el peaje de la vía principal. Pues esta vía es una vía que es muy oscura. El recorrido por ese sitio puede durar más o menos 1 hora, 1 hora 10 minutos máximo para llegar entre Pereira y Armenia. Una carretera con muchísimas curvas, angosta y oscura en medio de guaduales en muchos sitios, donde hay muchísimos kilómetros donde uno no se encuentra fácilmente una zona habitada, o al menos habitada cerca a la carretera. Pues resulta que en medio de esa vía, después de salir de Pereira y antes de llegar a Alcalá, en una de esas tantas curvas, en esa carretera angosta, donde claramente no caben sino 2 carros, pues vamos a una velocidad normal y entramos a una curva que es una curva completamente cerrada. En esa curva uno entra, ve lo que hay en la curva y al girar ya no ve la curva atrás, porque la curva es supremamente cerrada. Entonces uno solamente ve lo que hay en la curva en ese instante en que la está cruzando. Pues resulta que llegamos a esa curva, yo giro el carro, paso, y a mi lado izquierdo, justo al lado del vidrio, veo a una señora con un vestido, voy a tratar de describirlo, como si fuera hecho de muchos velos, como si fuera un velo sobre otro, sobre otro, sobre otro. Es decir, se veía que era una tela transparente, pero no dejaba ver nada porque eran muchos velos repetidos uno sobre el otro. Y esta señora se queda mirando, está parada justo en la mitad del carril contrario al mío. Es decir, yo voy en dirección hacia Armenia y ella está parada en la mitad del carril que viene de Armenia hacia Pereira. Ella se queda mirando el carro y a medida que mira el carro, se gira. Yo nunca me doy cuenta si se gira sobre sus propios pies o está flotando, yo eso no lo alcanzo a ver, pero una de las cosas que hace en el momento en que pasa el carro es que hace con la mano como si estuviera haciendo una bendición sobre el carro. La mamá de mi hija también la ve. Nosotros pasamos y nos quedamos sin palabras. Yo reduzco la velocidad, pero como les digo, es una curva supremamente cerrada y por más que mire por el retrovisor ya no alcanzo a ver qué hay en la curva. Y en ese momento entonces yo volteo y la miro a ella y ella me dice: tuviste lo mismo, ¿cierto? Y efectivamente yo había visto lo mismo. Describimos la situación. Mi hija muy pequeña iba dormida en el asiento de atrás, no se dio cuenta de nada de lo que sucedió, y nos fuimos hablando del tema. Yo quería regresarme en ese momento, pero ella me pidió que no lo hiciera. Llegamos hasta Armenia. Finalmente, ya cuando yo me tenía que regresar de Armenia a Pereira, la verdad, ya estando solo, confieso que me dio miedo y no me quise regresar por esa vía. Me regresé por la vía convencional, la normal, por la que sí había que pagar peaje. Me regresé a mi casa, pero ese tema me quedó sonando por muchísimo tiempo. Un tiempo después, no mucho, pasadas un par de semanas, decidimos una noche con un par de amigos irnos a la misma vía y hacer el recorrido varias veces, a diferentes horas, teniendo en cuenta que lo habíamos visto no más allá de las 6:45, 7 de la noche, simplemente que la carretera es supremamente oscura y como es un guadual con guaduas demasiado altas, pues hace que esa vía esté en una penumbra supremamente profunda y se vuelva tenebrosa la carretera.
Pues resulta que ese día regresamos y empezamos a recorrer el sitio. Lo recorrimos durante una hora, 2 horas. Estuvimos incluso con una grabadora poniéndola en diferentes sitios a ver si de pronto captábamos algo y lográbamos grabar una psicofonía. No sucedió absolutamente nada. Pero lo que sí hicimos fue después de eso llegar hasta el pueblo, hasta Alcalá, a comer algo, a un pequeño restaurante que estaba en toda la entrada de Alcalá. Nos sentamos, pedimos algo de comer, y cuando pedimos algo de comer, pues decidimos preguntarle a la persona que atendía en el sitio. Le dijimos, mire, lo que pasa es que nos pasó esto, y nosotros decidimos venir a mirar nuevamente, a ver si nos ocurría algo, si encontrábamos una explicación, y queríamos que usted nos contara si se ve ese tipo de cosas por aquí en la carretera o no. Pues resulta que la persona nos dice, no, por aquí no se ve absolutamente nada, eso no sucede, al menos a mí no me ha pasado, a mí nadie me ha contado absolutamente nada. Pero resulta que en la mesa de al lado había una señora que no sé por qué razón había alcanzado a oír toda la conversación nuestra. Y después que el mesero se va, la señora se acerca y dice, ¿cómo fue la señora que ustedes vieron? Y entonces le empezamos a contar. Y cada vez que nosotros tratábamos de describirla, ella se adelantaba a nuestras palabras con una descripción exactamente igual a lo que nosotros habíamos visto en ese sitio. A través de la historia, este fenómeno ha sido llamado en muchísimas culturas la Dama de la Curva. Si ustedes buscan en internet, se van a encontrar que la Dama de la Curva existe. Y efectivamente aparece en las curvas, en los sitios en esos sitios donde uno después voltea hacia atrás y ya no tiene oportunidad de ver la misma situación, de ver la persona que está ahí, de ver qué sucede. Para mí era imposible que fuera una persona viva. ¿Y la razón era cuál? La razón era simplemente que esta señora estaba parada en la mitad del carril de regreso hacia Pereira, en una vía oscura, con tránsito de carros, y en un sitio donde no tenía oportunidad de reaccionar si es que venía un carro en ese sentido. Es decir, si hubiera sido una persona, claramente al día siguiente seguramente hubiéramos tenido noticia de un accidente en esa carretera. Para mí definitivamente no era una persona real. Esta historia viene desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII en Inglaterra aparecieron las primeras damas de la curva, y aparecieron no con automóviles como nos sucedió a nosotros o como le ha sucedido a muchísimas personas en diferentes lugares del mundo. Aparecía con algunas personas que, yendo a caballo a través de los bosques, sentían que alguien, una mujer, subía atrás de ellos y no les permitía mirar hacia atrás, pero además sentían un frío muy tremendo que no los dejaba cabalgar de manera correcta. Y la única forma de quitarse esta situación de encima era acelerar el ritmo del caballo hasta salir de la zona donde aparentemente tenía influencia la Dama de la Curva. De ahí en adelante se han tejido montones de leyendas alrededor de la Dama de la Curva, como la que les acabo de contar, que es una vivencia personal que nunca entenderé qué fue, o como las típicas vivencias de los taxistas en muchas partes del mundo, no solamente en Colombia, sucede en muchos lugares, que dicen que una persona se subió y después cuando voltearon a mirar hacia atrás no estaba, o la persona que le dice, en esta curva morí yo. Es exactamente la misma historia, pero en situaciones diferentes y con un par de elementos distintos. Hoy me queda la duda si efectivamente esas tantas damas de las curvas que existen no solamente en Colombia, sino en todos los países del mundo, porque hay historias en Europa, en los Estados Unidos hay montones de historias de este tipo, sobre todo de los camioneros. Hoy me queda la duda de si estas efectivamente son almas que en algún momento desencarnaron y decidieron no irse y quedarse aquí, vagando al lado de nosotros. El desenlace de la historia de mi Dama de la Curva, personalmente, se los voy a contar. Y seguiremos hablando de almas, pero no quiero dejar la historia allí. ¿Recuerdan que les conté que mi Dama de la Curva, cuando pasamos al lado de ella,
Lo único que yo recuerdo es que se quedó mirándonos y pareciera girar para ir viendo el recorrido del carro, y a medida que se giraba con la mano parecía darnos una bendición. Más o menos unos 2 meses después, un domingo, estaba yo en la casa de mi abuela y le dije a mi mamá y a mi abuela y a algunas personas que habían ahí, y les dije, vámonos para Armenia, claro, a visitar a mi hija. Ellos aparentemente no querían ir, no recuerdo la situación, no querían ir. Entonces yo decidí decir, venga, entonces yo voy a ir por ellos a Armenia y los traigo. Nos subimos en el carro, mi hermano y yo, y nos vamos por esa carretera. Eran las 9:30, 10 de la mañana, en una mañana un poco lluviosa con la carretera húmeda. La curva de la que les hablo queda justo antes de una pendiente que también termina en una curva. Al lado izquierdo de la carretera hay una especie de montañita de tierra, por decirlo de alguna forma, pero al lado derecho hay un abismo, no muy profundo, pero finalmente abismo. Pasamos la curva y yo le cuento a mi hermano que en esa curva precisamente fue donde vimos la señora un par de semanas antes, un par de meses antes, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó entre los dos sucesos, pero no fue mucho. Le cuento a mi hermano que ahí fue donde la vimos y que ahí fue donde la señora nos dio la bendición. Unos metros más adelante salimos de la curva, entramos en la pendiente, y cuando freno para tratar de bajar un poco más suave la pendiente, pierdo el control del carro, da 2 vueltas sobre sí mismo y no cae al abismo solamente porque es sostenido por un pedazo de tronco de árbol que no tiene una altura superior a 80 centímetros. Ese día entendí por qué razón esa dama de la curva, fuera lo que fuera, nos estaba dando la bendición unos días antes. ¿Era un alma? Hoy me lo pregunto en este cartel paranormal de la Mega, donde queremos saber si son almas, si no son almas, esas que nos acompañan en cada momento, si sobreviven las almas después de la muerte, si tienen peso, si no tienen peso, si las podemos ver, si hay personas que tienen la capacidad de conectarse con ellas. Pero, ¿ustedes qué piensan? Queremos saber qué piensan ustedes al respecto. Así que conéctense con nosotros a través de las líneas del cartel de la Mega. Hola, la Mega, buenas noches. Hola, ¿quién habla? No hablaron. Bueno, hay una llamada ahí, línea que no quieren hablar. Vamos a... ahí ya me pasó la otra ¿Aló? línea. ¿Quién eres? Hablas con Camila. Camila, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, Camila, cuéntanos, ¿crees en las almas o no crees en las almas? Claro que sí, yo creo en las almas. Yo pienso que después de la muerte, efectivamente, pues viene un proceso. Pienso que depende cómo se haya comportado uno en este mundo. Luego de la muerte, pues yo pienso, y pues no puedo asegurarlo, pero pues tengo como muchas experiencias. Tal vez yo en donde trabajo, pues es un trabajo en la noche, y yo veo como rostros o cosas que pasan, pero más sin embargo pues yo no me asusto, yo lo tomo más como es una persona que tal vez no puedo encontrar como la luz, pero pues aún así hay gente que puede ayudar a esas almas a encontrar la luz. Entonces pienso yo que también depende cómo se haya comportado en la tierra, acá en este mundo. Entonces pues hay almas que de pronto son buenas, otras que de pronto son malas. Entonces hay de pronto tal vez demonios o cosas malignas que también quieren como apoderarse de nosotros, por decirlo así.
Perfecto, Camila. Camila, muchas gracias por tu llamada y por tu opinión. Camila sí cree en las almas, incluso no le tiene miedo a este tipo de fenómenos. ¿Y ustedes qué piensan? Muchísimas civilizaciones alrededor de la historia han hablado de este tema. Algunos, como hablábamos al principio, los egipcios, por ejemplo, pensaban que simplemente tenían que pesar el corazón junto con una pluma, y que si el peso del corazón era superior al de la pluma, pues definitivamente se habían comportado mal y entonces las almas podrían ser condenadas o al menos ir a un sitio en unas condiciones completamente distintas a las de un alma que fuera pura y que